Los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana, acompañados de sus padrinos, madrinas, hermanos miembros de los diversos ministerios, hermanos todos, sabemos que esta es una noche santísima porque es la noche del asunto más importante, del asunto medular de la historia humana, la derrota de la maldad, la derrota del pecado, la derrota definitiva de la muerte. Miren cómo está llena de símbolos esperar en la oscuridad los fieles, que es símbolo de la humanidad que espera algo superior a ella, que la rescate del principado de las tinieblas. El irrumpir el cirio de Cristo por el centro del templo e ir difundiendo su luz en la persona individual de cada creyente. El cantar todos Cristo, luz del mundo, y decir demos gracias a Dios. El pregón pascual que preconiza el cirio en medio de la asamblea, símbolo por excelencia de la presencia real de Cristo aquí entre nosotros, el Señor resucitado. Y después la guía que va haciendo de la comprensión nuestra, la palabra de Dios que se va leyendo desde el proyecto original de Dios en el Génesis, pasando por la alianza pactada con Abraham, después la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo. Después conocemos la historia de infidelidades de parte del pueblo a la alianza pactada con Dios y cómo Dios a través de los profetas, última lectura que escuchamos del Antiguo Testamento, promete arrancarnos ese corazón de piedra e infundirnos un corazón de carne, un corazón tibio, un corazón que siente, un corazón humano. Después con la epístola se nos hace toda esa meditación fundamental de qué serviría que simplemente Jesús hubiera vencido a la muerte si no es porque nos condivide a todos de su victoria. Así como Él, que es la cabeza de la iglesia, ha llegado hasta el cielo, así está la promesa para sus discípulos todos, de llegar hasta donde Él está, en esas condiciones que puso allí justamente San Pablo en la carta a los romanos. Hermanos, Cristo, una vez resucitado, la muerte ya no tiene poder sobre Él. Así tampoco lo tendrá sobre nosotros cuando hayamos resucitado por el poder de Dios. ¿Cuándo y cómo aconteció este tremendo misterio que jamás lograremos comprender del todo, pero que tiene un gran sentido y valor para nuestra vida y que denominamos resurrección? El Nuevo Testamento está lleno de relatos que tratan de presentarnos de diversas maneras el misterio de la resurrección de Jesús. En este año, que es el ciclo litúrgico C, escuchamos la versión de San Lucas. Miren cómo San Lucas estructura el primer encuentro de los discípulos y discípulas de Cristo con la resurrección en estos tres momentos. Primero, un encuentro con la tumba vacía. Segundo, la interpretación que de ese hecho les hacen los ángeles. Tercero, el comenzar a difundir entre ellos la noticia e ir venciendo la incertidumbre, el temor, la duda, e ir pasando a lo que conocemos como fe pascual, una fe en la resurrección de Jesús y en la resurrección de los que han muerto.
Era costumbre ir después de que alguien hubiera fallecido al día siguiente a atenderlo, a ungirlo, a prepararlo, a disponerlo para ya dejarlo en su sepulcro por siempre. Eso hicieron muy de mañana aquellas piadosas mujeres y empieza a sacudirlas el hecho de la resurrección, consistente en que la piedra gigantesca del sepulcro está removida y el cuerpo del Señor no está. Llenas de temor, no saben qué pensar y entonces se presentan estos dos varones vestidos de blanco, lo propio de un ángel. Eso significa la palabra ángel en griego, es anunciar un mensaje de parte de Dios. Y vaya mensaje, porque es una tremenda sacudida y una caída en la cuenta para las mujeres y para todos los discípulos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Vean qué mensaje tan compacto pero definitivo. ¿Acaso no haya nada más necesario que saber que eso? Aquel que íbamos a buscar entre los muertos, aquel que esperábamos que estaría yaciendo en su tumba, ha resucitado por el poder del Padre. Finalmente el Padre Celestial ha respondido a sus oraciones. Ayer le veíamos clamar desde la cruz y el Padre callaba, no por impotencia, no por desoírlo, por el amor que quería demostrarnos a cada uno de nosotros. El domingo de Pascua que ya estamos celebrando es la respuesta del Padre a los ruegos tremendos del Hijo colgando en la cruz, obediente a la voluntad del Padre, lleno de confianza en Él, lleno de amor por nosotros. Ahí está el hecho, ahí está la interpretación de los ángeles, y los ángeles les dan además a las mujeres otra interpretación, otra indicación, diciéndoles: recuerden que Él se los dijo cuando estaban en Galilea, antes de que pasaran estas cosas. Es necesario que el Mesías padezca, que sea tomado preso, juzgado reo de muerte, que le den muerte en cruz y al tercer día resucite. Dice el texto: entonces ellas recordaron que era verdad que Él les había dicho esas palabras. ¿Qué significa, queridos hermanos, esa frase tan extraña? Es necesario o era necesario. ¿Cómo va a ser necesario a nuestra lógica que el Hijo Eterno de Dios, el único inocente en toda la historia, tenga o sea necesario que muera de esa manera? La respuesta es la voluntad del Padre. El Padre así lo quiso, porque quiso que en adelante no hubiera en la historia humana una sola víctima, una sola persona que padeciera el sufrimiento causado por las situaciones de la vida, por sus demás hermanos, por tanta cosa que nos hace sufrir, y que no se sienta con ese Dios cercano que también pasó por eso en su propio cuerpo, que padeció injusticias, acusaciones, traiciones, abandonos, sufrimientos corporales de todo tipo y la soledad hasta de Dios en la cruz. De esta manera no habrá en adelante creyente que no se sienta comprendido solidariamente por aquel que padeció antes que nosotros. Miren cómo los ángeles interpretan aquel hecho para que no quede simplemente en una sospecha, sino para que se entienda que todo era plan de Dios. Acto seguido, tercer momento, ellas van y anuncian a todo mundo, porque los ángeles les dicen: háganle saber a sus demás hermanos, a sus discípulos.
Esta es, si ustedes gustan, la presentación inicial de la resurrección en la noche de Pascua. Tendremos, Dios mediante, 50 días para seguir desilvanando qué significa ese profundo misterio. Nada más lo digo para preparar nuestra vivencia profunda de la Pascua. Es natural que estos hechos por sí mismos no probarían en absoluto la resurrección, porque cualquiera pudiera pretextar que el cuerpo fue escondido, secuestrado, desaparecido. Importante va a ser a partir del día de mañana y durante toda la Pascua lo que se llama en el Nuevo Testamento las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Primero a 2, a 4, a 12 y después a más de 500 hermanos reunidos. Esa es realmente la base más sólida para nuestra fe pascual. Ellos son los que han transmitido de generación en generación la verdad de estos eventos. Y naturalmente que el otro asunto que comprueba en el mundo entero la resurrección de Cristo es que los cristianos sigan creyendo en Dios, reuniéndose para celebrar estos misterios, esperando con alegría un día vencer también ellos la muerte. Con esto en mente, queridos hermanos, que nuestro corazón se eleve lleno de gratitud al Padre Celestial, que todo lo tenía planeado para nuestro beneficio y bendición. Que nuestro corazón alabe en este día y siempre a nuestro Señor Jesucristo, la puerta por la cual llegó a nosotros la vida eterna. Que nuestro corazón se cobije siempre bajo el Espíritu Santo, que nos ayuda a esperar haciendo para así ganarnos también nosotros la vida eterna. Vamos a proceder ahora con el rito del bautismo de estos hermanos nuestros.